Continuamos con Abriendo la Mañana, señores, pero los ánimos hoy están aquí muy alborotados. Pero lo importante es que estamos cargados de energía positiva. Le damos la bienvenida ahora buena presidencia. a César Fernández, ingeniero civil, fue presidente de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial y colaborador en la Fundación Global Democracia y Desarrollo que preside y dirige el doctor Leonel Fernández. Ya César, no hay que presentarlo porque ya César es parte del programa Abriendo la Mañana. Bienvenido César otra vez. Muchas gracias, Bella, por recibirnos y es verdad, hermano caminero, si me siento ya parte del staff. Sí. Es que realmente un honor compartir con ustedes, con profesionales de tanta calidad y que brindan tanta información certera a la ciudadanía dominicana y a la que vive en el exterior también, que es muy importante. Qué bueno que dijiste eso, porque yo tengo una vergüenza ajena, César, cuando yo veo en los medios de comunicación ciertos periodistas hablando y diciendo cosas que uno sabe que no son verdad y me da tanta vergüenza. Mira, con César, aparte de que él tiene un proyecto y maneja, por lo menos dirige, conjuntamente dentro del equipo, que es el proyecto RD 2044, que para mí, yo le pido a Dios poderlo ver y durar que sea 20 años más después disfrutando de eso. Si no es mucho pedir. ¿Y cuántos años tú tienes, caminero? No, deja eso. No, pero, César, la situación a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana está en un punto que uno pudiera preguntarse, ¿es el PLD que creó el profesor Juan Bosch? ¿Qué ha pasado con sus discípulos? ¿Y qué está ocurriendo con lo que dirigen a los demás? Y me gustaría en ese orden preguntarte, ¿por qué el secretario general se ha ido involucrando y convirtiéndose en una parte de una facción, de una ala, a lo interno de su propia institución y a lo interno del cargo que lo ocupa? Yo pienso primero que nada, que el Partido de la Liberación Dominicana se encuentra en un momento de tensión. Eso es inevitable reconocerlo. De mucha tensión. En vista de que hay un sector, el cual representa el presidente Leonel Fernández, que está abogando por la institucionalidad del partido. Y hay otro sector que, aunque no lo ha dicho de manera frontal, pero se siente representado por el presidente de la República, es el que dio la rueda de prensa el pasado lunes, que no está interesado en que haya institucionalidad. Esto es un asunto muy sencillo. Yo pienso que debemos reflexionar como PLDistas y sobre todo nuestra dirigencia, que es la que nos guía, porque si hacemos un breve recuento de qué es la institucionalidad para el PLD y qué no es, y empezamos desde el año 98, cuando precisamente la primera vez que el doctor Leonel Fernández se le ofrece que modifique la Constitución para ir a un segundo mandato en el momento que no se podía, él rechaza, de acuerdo a su criterio, a su fundamento, a lo que él cree, y esto le da oportunidad precisamente al buen compañero Danilo Medina de que participe en las elecciones. Pero luego en el año 2012 también, manteniendo la institucionalidad, respetando la institucionalidad, el presidente Fernández, a pesar de que tenía los números, tenía los senadores, tenía los diputados, no intentó ir a un tercer periodo, que es lo que estamos hablando ahora. Estamos hablando de ir a un tercer periodo y ya en la historia está bastante claro de lo funesto, lo peligroso y lo que atenta contra la democracia, la estabilidad política y sobre todo el desarrollo económico que tanto enarbola el PLD que ha logrado en estos últimos 20 años. Entonces en el 2012, a pesar de que estaban las condiciones y que nuestro candidato en ese momento estaba en un segundo lugar muy lejano, a pesar de eso el presidente Fernández mantiene la institucionalidad y la unidad. Todo esto lo que hace es que lleva a la unidad del partido, porque te aseguro que si en el 2012 el presidente Fernández impone una reelección, el presidente Danilo Medina no se iba a quedar de brazos cruzados, iba a buscar una alternativa para ser candidato en ese año que tenía números competitivos. Entonces, ¿qué está ocurriendo ahora? ¿Qué ocurrió en el 15? En el 15 hubo una crisis política similar a la que tenemos ahora, pero con la diferencia de que en el año 2015 el 60% de la población aprobaba que se modificara la Constitución para que el presidente Medina tuviera opción a un segundo periodo.
Y aunque la Constitución no lo permitía, y el presidente Fernández ha sido bastante claro y radical históricamente de no modificar la Constitución para beneficiar al gobernante de turno, accedió precisamente cediendo por la unidad del PLD. Y ese gran acuerdo que primero se firma entre los 35 miembros del comité político, un acuerdo primero de caballeros, de compañeros de partido, para garantizar la unidad de nuestro partido, es llevado a una Asamblea Nacional de Delegados con rango de plenaria. Y cuando tú en nuestra institución política haces una asamblea con rango de plenaria, tienes rango estatutario. Es decir, que esa es la verdadera autoridad máxima del partido. En esa plenaria fue aprobado prácticamente a unanimidad ese acuerdo. Pero luego ese acuerdo es llevado al Tribunal Superior Electoral y es fallado positivamente con la sentencia 1815. Es decir, que tú estás hablando que es un acuerdo cerrado. Y ese acuerdo establece cosas muy claras. Entre las cosas que establece es que se modificara el artículo de 124, que establece los periodos presidenciales, y que establece cuando se modifica eso en el Congreso Nacional. Y hay que ver el espíritu, como le llaman, el espíritu del legislador. Establece 2 periodos y nunca más. El buen compañero Camejo, en el año 2015, inicia un periplo por los medios de comunicación hablando del modelo presidencial norteamericano, de 2 periodos y nunca más. Bien. También muchos compañeros, incluyendo el propio presidente de la República en ese momento, en varias entrevistas que dio, dijo que él abogaba y que su modelo eran 2 periodos y nunca más. Se establece con el 124 2 periodos y nunca más. Pero ¿qué ocurre? La Constitución de la República, cuando usted la modifica, tiene efecto inmediato. Al tener efecto inmediato, el presidente estaba cursando un periodo de 4 años. Es decir, que se le contabilizaban esos 4 años. No pueden alegar ahora otra cosa. Entonces, ya, por eso es, como había una duda, había gente que quería pescar en mar revuelto, no, que esos 4 no se contabilizan. Entonces, los legisladores, los asambleístas, señores, los asambleístas dicen, como eso está confuso, vamos a ponerle un transitorio. Y ese transitorio, el 20º transitorio, ¿qué es lo que dice? Que si el presidente actual de la República, de ese momento, en el año 2015, optase, fuera candidato y saliera electo en las elecciones del 2016, no podría ser candidato en el 20. ¿Por qué? Porque ya había usufructuado 2 periodos y nunca más. Tan sencillo. Entonces, ese transitorio que se pretende violar, no modificar, se pretende violar ahora, es un transitorio exactamente igual al que ocurrió en el 1994. Otra gran crisis política en la República Dominicana, el doctor Balaguer enfrentado con el doctor Peña Gómez. ¿Y qué ocurre? Una crisis, se tranca el juego. Todo el mundo se pone de acuerdo, se le recortan 2 años al doctor Balaguer y se difieren las elecciones, tanto las municipales como las presidenciales y las congresuales. Y eso vino de donde, de un artículo transitorio, el 122. A nadie se le ocurrió, ni a Peña Gómez, ni a Joaquín Balaguer, después del 94, decir que eso era inválido y modificar ese transitorio, porque no es modificarlo, es violar la Constitución, y eso tiene consecuencias penales. Entonces, lo que estamos hablando, señores, es que todos los caminos posibles de una modificación constitucional son fatales, son funestos y son perversos para la República Dominicana. ¿Quién propuso ese transitorio? ¿Quién fue? ¿Danilo, Lionel o quién? Ese transitorio, según las informaciones que tengo, porque no estaba presente cuando se hizo el acuerdo, lo llevó nuestro propio secretario general a la mesa. Y según lo que se comentó, fue enviado por el presidente de la República. Eso era para él garantizar, para que la gente entendiera que él no volvía más. Y no lo dije yo, lo ha dicho él mismo en múltiples discursos. Es decir, que ahora tú no puedes alegar que donde dije Diego, dije. Vamos, permíteme, yo quisiera que el pueblo dominicano aquí y en los Estados Unidos vean parte de la rueda de prensa del equipo de Leonel Fernández el día de ayer. ¿Te parece? Claro, para así poder edificar. Vamos, nuestro señor director, por favor. Tenemos una nota ahí, a verla para compartir con la gente. En rueda de prensa en la Casa Nacional del Partido Morado, el equipo político de Fernández no se quedó callado.
Bueno, tenemos un pequeño problema ahí, vamos a esperar que esté todo listo para continuar, pero esa fue parte, ahí estábamos mirando, parte de la rueda de prensa en el día de ayer, donde el doctor Radamés Jiménez, quien es el director del equipo de campaña del doctor Leonel Fernández, estaban exponiendo razones por la cual a través de una nota y dándole respuesta a lo que había dicho el secretario general con los miembros del comité político que siguen a Danilo Medina. Y ahí mi pregunta, para ustedes, cuando digo ustedes estoy refiriéndome al equipo del doctor Leonel Fernández, ¿fue una violación el uso de una excusa de una rueda de prensa del secretario general para llevar a los miembros del comité político? Mira, yo pienso primero que, ¿por qué esa rueda de prensa? ¿Y qué dijeron ellos en la rueda de prensa? Primero ellos en la rueda de prensa están diciendo que el doctor Leonel Fernández, y así inicia la rueda de prensa, que el doctor Leonel Fernández está frente al Congreso llamando al desorden. Y eso es una falta, la verdad, total. ¿Qué ha ocurrido en el Congreso? Y todos lo hemos visto, que una coalición por defensa de la Constitución, encabezada por miembros de la sociedad civil, está el buen amigo Johnny Ventura, que ustedes lo han visto, que le han dado hasta palos ahí. Está el pastor Fidel Lorenzo, está el ex magistrado de la Junta del Tribunal Constitucional, Jotin Curi, entre otros grandes notables que encabezan esa coalición. Han ido sencillamente a manifestar un desacuerdo con la modificación a la Constitución. En ningún momento ha habido desorden. Quien ha dado palos ahí es la policía. Quien han llevado más de 4.000 soldados y bombas lacrimógenas es el gobierno, no ha sido los manifestantes. Todavía es tan insólito que ayer un grupo de artistas plásticos quieren ir a pintar lienzos en defensa de la Constitución y tampoco se lo querían permitir. Es decir que quien está haciendo el desorden es precisamente quien debe garantizar el orden. Entonces no es cierto eso que se dijo en la rueda de prensa, y tampoco es cierto que este es un problema del PLD. El problema de que no haya límites en el poder en la República Dominicana y que le demos paso a una dictadura es un problema nacional. Eso no es un problema ni de Leonel, ni de un sector del Partido de Liberación Dominicana, es un problema de la República Dominicana, porque todos tenemos bastante fresco en la mente lo que significa una dictadura en nuestro país. César, ¿qué opinión te merece esta publicación en el Caribe de una parte, casi la mitad de miembros del Comité Central en apoyo a las declaraciones del secretario general del partido, cariñosamente Pechito, Reinaldo Pared Pérez? Mira, siempre hace un tiempo que el sector del presidente Danilo Medina se ufana diciendo que ellos tienen la mayoría de la dirigencia del PLD. Y eso es cierto. A mí no me preocupa que tengan la mayoría de la dirigencia del PLD. Y yo como ingeniero al fin hice un cálculo una vez de cuánto significaba esa mayoría. La dirigencia del PLD anda como por 160.000 dirigentes a nivel nacional. Si tienen la mayoría, tienen 70, 80.000. ¿Y qué representan 70.000 dominicanos frente a 5.600.000 que están opuestos a la modificación constitucional? Ay, ¿Qué representan 70.000 dominicanos frente a 10 millones de dominicanos que van a defender esta patria? No representan nada. Entonces el PLD tiene que tener claro que nosotros como institución política tenemos que llamar a la cordura, tenemos que llamar a la unidad y respetar la Constitución, que fue por la que precisamente se peleó en la guerra del 65 para retornar al profesor Bosch, a nuestro fundador, al poder. Entonces estamos jugando con algo muy delicado. Y esto no es asunto de que yo tengo mayoría y que el comité político no está por encima de los intereses de nuestro país. Bueno, vamos, ahora sí, me dice el señor director que tiene listo allá lo que pasó ayer en el PLD, donde estaba el doctor Radamés Jiménez y un grupo de dirigentes que siguen al doctor Fernández. Vamos a verlo. En rueda de prensa en la Casa Nacional del Partido Morado, el equipo político de Fernández no se quedó callado. Y es que esta crisis, más que menguar, parece agudizarse. Y según el ex vicepresidente del país, Rafael Alburquerque, solo termina si los danilistas desisten de modificar la Constitución. Creemos que debe imponerse la sensatez y la prudencia. Y la sensatez y la prudencia pasa por el respeto a la Constitución. Para muchos, el calificativo de Reinaldo hacia la cabeza de la organización debió tratarse a lo interno del partido. Según ellos, el principio de centralismo democrático
según el cual la minoría se subordina a lo que decida la mayoría. Nos preguntamos, ¿a cuáles decisiones específicas se refieren los compañeros encabezados por nuestro secretario general? Radamés Jiménez rememoró además que para modificar la Carta Magna y habilitar a Medina se requeriría la convocatoria de un Congreso Nacional del PLD. Hicieron mención del acuerdo arribado en 2015, en cuyo artículo 124 se le añade un párrafo transitorio que prohíbe tajantemente que el presidente en turno gobierne más allá del 2020. En esa disposición, es esa la disposición que debe cumplirse en el Partido de la Liberación Dominicana, la que estamos defendiendo los compañeros que hacemos causa común con el presidente del partido, el doctor Mendoza, y a la cual, para ser enteramente respetuosos de nuestra institucionalidad, esperamos asumir también los demás miembros del Consejo. El sector leonelista afirmó además que el 70% de la población rechaza la Constitución sea modificada. En lo adelante solo habría de esperar que el presidente Danilo Medina se pronuncie de que si va o no va para calmar estas contiendas políticas, mientras el sector leonelista inscribirá a su líder como aspirante a la presidencia la primera semana de agosto. Virna Lizy García les informó. Bueno, ahí vienen ustedes. Bastante claro. Se pone tenso la situación. De hecho, claro, lógico, como te decía al principio de la intervención, hay niveles importantes de tensión, pero yo, igual que como lo dijo el compañero Radamés Jiménez en la tarde de ayer, abogo a la sensatez, abogo a la madurez de nuestro liderazgo, porque lo que se está jugando en este momento es el futuro de la República Dominicana. Como decía hace un momento, la estabilidad política es la que garantiza el desarrollo y el crecimiento económico. Y en este momento la República Dominicana está paralizada económicamente. El que va a hacer una inversión no la quiere hacer, el que va a comprar un inmueble está detenido, y es precisamente por la incertidumbre. Imagínense ustedes, si no hay un proyecto de modificación constitucional para una posible reelección y hay incertidumbre, imagínense que eso ocurra. Es decir, es que no hay tampoco ninguna razón para usted modificar la Constitución para ir a un tercer mandato. Yo le digo a mis compañeros que están en esas lides, digo yo, convénceme a ver por qué tú quieres que el presidente Danilo Medina vaya a un tercer mandato consecutivo. Y no hay forma de convencerme, porque tú no me puedes hablar de que el país está en buen desarrollo económico porque encontró el país así, porque el presidente Fernández se lo entregó así. Tú no me puedes hablar que es el único que tiene garantías, porque no solamente en el PLD hay grandes líderes, en otros partidos hay líderes con talento que podrían dirigir los destinos de la nación. Pero qué bueno que tú dices eso, por fin alguien lo dijo. Pero es correcto, esto no es un asunto, como te decía, esto no es un asunto solamente del PLD. Probablemente el PLD presente la mejor opción electoral, pero no quiere decir que no hay más nadie en la República Dominicana. César, vamos a hacer una pausa porque de allá en los Estados Unidos son exigentes, esa gente paga en dólares. Tenemos que hacer un cambio, pero voy a dejar en el aire una pregunta. ¿Existe la posibilidad de una reunión, un encuentro entre Danilo Medina y el doctor Leonel Fernández? Lo contestará después de la pausa.